¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente les saludo con la alegría de siempre en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Como siempre, la Palabra es fresca, es una brisa suave que nos llama a entrar en esa intimidad con la Palabra de Dios, con la palabra del Hijo de Dios. Hoy quiero compartirles este texto. Continuamos en Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. El texto evangélico dice así: Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos labradores y se ausentó. A su debido tiempo envió a un siervo a los labradores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo. A este lo descalabraron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron, y otros muchos a los que golpearon o mataron. Finalmente, cuando ya solo le quedaba su hijo querido, se lo envió pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los labradores y dará la viña a otros. ¿No han leído este texto de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Esto es obra del Señor y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios estaban deseando echarle mano porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se marcharon porque tenían miedo de la gente. Hasta aquí nuestro texto evangélico, una de las parábolas más ricas en este simbolismo que representa toda una síntesis de la historia de la salvación. Es sin duda un reflejo de lo que han sufrido a lo largo de los años. Pensemos en los profetas, personas enviadas por Dios a predicar la palabra de Dios. La viña era una forma muy utilizada en el Antiguo Testamento para representar al pueblo de Israel. El profeta Isaías en el capítulo 5 nos muestra un cántico hermoso también de una viña. Y sobre todo hace conciencia cómo esta viña que somos ahora nosotros, el pueblo de Dios, siempre estamos llamados a darle frutos a Dios. Y Dios en su momento enviaba a esos heraldos, a esos mensajeros, a los profetas, a recordarle al pueblo de Israel cuáles eran sus obligaciones, que no se olvidaran de la alianza, aquella alianza que decía: yo voy a ser su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Siempre se presenta un Dios fiel, un Dios que está del lado del pueblo. En cambio, la historia de la salvación es una historia de infidelidad de parte del pueblo. Un pueblo que no quiere estar con Dios, un pueblo que prefiere dioses más fáciles, más cómodos, menos exigentes. Y los profetas eran esas personas enviadas por Dios a recordarle pues al pueblo las cláusulas, cuál era el corazón de la alianza. Y la parábola nos cuenta cómo conforme iban enviando
el dueño, aquel que dejó la viña, la arrendó, pues los trabajadores, los que ya se creían dueños de la viña, no querían darle fruto. Dice cómo envió a unos, los golpeaban, a otros los mataban, a otros los ultrajaban. Es decir, es una historia que se repite continuamente, hasta que llega el momento culminante. El dueño de la viña dice: ya sé, voy a enviarles a mi hijo, a mi amado. Vean, en estas palabras es un reflejo fiel de la misión de Cristo. El Padre envía al Hijo para recibir esos frutos de esa viña, de ese pueblo. ¿Y cuál es la suerte de Cristo? Apenas se dicen, lo ven, perdón, y se dicen: este es el heredero, vamos a matarlo. Y Jesús, que era no solamente el gran profeta, sino que era el Hijo de Dios. Jesús es mucho más que un profeta. Cuando les pregunta Cristo: ¿quién dice la gente que soy yo?, todos lo tienen por un profeta, como Elías, como Juan el Bautista. Para muchos Jesús era un profeta, pero Jesús es el Hijo de Dios, es el mismo Dios que les habla. Y Jesús, con su palabra clara y exigente, llamaba a la conversión, hablaba del reino de Dios, hablaba del perdón a los enemigos, hablaba de hacer un ambiente fraterno, de antes de que hables mal de tu hermano, ve, corrígelo, habla con él. No se lo cuentes a la gente, no seas cobarde, no lo expongas. Y todas esas palabras, pues no le gustaba al pueblo, no les gustaban a sus dirigentes principalmente. Ellos querían vivir en su comodidad, querían seguir teniendo la fuerza, teniendo el poder. En cambio, Cristo los viene a desenmascarar y les llama hipócritas, sepulcros blanqueados. Obviamente, pues no les gusta el lenguaje de Cristo, no les gusta que los trate así. ¿Cuál es pues el fin último de Cristo? Le matan, lo sacan fuera de la ciudad. Cristo no muere dentro de Jerusalén, de la ciudad, Cristo muere fuera, pensando que con la muerte del Hijo ellos se apropiarían de la salvación, cosa que resultó totalmente falso. Y al contrario, en la muerte del Hijo, creyendo que todo se terminaba, es el momento culmen de esa historia de amor entre Dios y los hombres. Dios que viene a buscar al hombre, el hombre que no quería, el hombre que hoy tampoco quiere, pero que envía a su Hijo. Su Hijo muere para que nosotros nos reconciliemos, nos acerquemos al Padre. Pensemos hoy en nuestros días tantos hombres y mujeres que siguen siendo sacrificados, como nos ha dolido esta noticia de estos dos hermanos sacerdotes de la Compañía de Jesús, que defendiendo a una persona, no juzguemos si era delincuente o no era la persona, no inventemos. Los sacerdotes querían ayudar a una persona, salvaguardarla. Y siempre habrá gente enferma, gente inhumana, que quieren matar. ¿Cómo se repite la historia? Caín sigue matando a su hermano Abel. Y estos hermanos sacerdotes son sacrificados por defender a una persona. Y así como estos sacerdotes, tantos y tantos hombres y mujeres que han muerto dando testimonio de Cristo. Recibamos nosotros hoy pues a Cristo, ese Cristo que se manifiesta en su palabra, que se manifiesta en la Eucaristía, que se manifiesta en los sacramentos, que se manifiesta en la oración, que se manifiesta en el hermano. Hoy Cristo sigue viniendo a nosotros. El Padre nos sigue pidiendo cuentas. ¿Qué frutos le estamos dando
al Señor. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí estamos todos los martes, desde temprana hora, ahí nos encuentras. Comparte esta breve reflexión con tus amigos, con tu familia y pedirle a Dios que nos dé ese gran amor por Él y a no rechazar a su Hijo, que hoy se manifiesta en personas buenas, que nos aman y que nos quieren hacer el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.